Las plantas han desarrollado estrategias complejas para lograr su supervivencia en un ambiente en constante cambio. Las interacciones entre el modelo de desarrollo de cada especie y las condiciones ambientales en donde crecen son censadas y transmitidas por una compleja red de diferentes reguladores, los cuales son compuestos orgánicos de origen natural o sintético que modifican o inhiben de forma total o parcial el crecimiento y el desarrollo de la planta. Las fitohormonas, también llamadas hormonas vegetales, son sustancias químicas producidas por algunas células vegetales en sitios estratégicos de la planta. Estas hormonas vegetales son capaces de regular de manera predominante los fenómenos fisiológicos de las plantas. Las fitohormonas se producen en pequeñas cantidades en tejidos vegetales, a diferencia de las hormonas animales, que son sintetizadas en las glándulas. Pueden actuar en el propio tejido donde se generan, o bien a largas distancias, mediante el transporte a través de los vasos del xilema y del floema. Corresponden a moléculas que actúan sobre el sistema génico, reprimiendo o activando genes que, a su vez, sintetizan moléculas que aceleran o inhiben aspectos del desarrollo, como afirman Silva y colaboradores en el año 2001. Los reguladores de crecimiento cumplen una función primordial en el desarrollo de la planta y se ha demostrado que pueden ser empleados para inducir o retardar la maduración, mejorar el enraizamiento, promover el cambio floral, estimular la producción de frutos sin semilla, mejorar la separación entre frutos dentro de un racimo, aumentar el crecimiento del fruto, retardar el crecimiento de microorganismos patógenos, fortalecer las defensas contra enfermedades, mejorar la apariencia y textura comercial del fruto y permitir la cosecha de algunos cultivos durante casi todo el año. Acá tenemos un ejemplo de ubicación de las diferentes fitohormonas en plantas. Tenemos, por ejemplo, el ácido abscísico, en esta región de las hojas, las auxinas y gibberelinas en distintas partes de los tallos, el etileno que se ubica por acá y las citoquininas que están más que todo allá a nivel de raíces. El primer fitohormono que vamos a revisar es la auxina o las auxinas. El término auxina proviene del griego auxein, que significa incrementar o crecer. Son moléculas que facilitan la elongación celular de los tejidos vegetales. En estado natural se encuentran principalmente en tejidos jóvenes, en los cuales radican enzimas necesarias para la biosíntesis de la auxina. Las auxinas afectan el crecimiento y la forma de las plantas, como veremos ahora en la figura 4. Por ahora revisemos rápidamente el cuadro 1 que dice las auxinas y los reguladores de crecimiento. Tenemos algunas moléculas auxínicas como el ácido indolacético, quizás el más conocido, el ácido 4-cloroindolacético, el ácido fenilacético y el ácido indobutírico. Los reguladores de crecimiento auxínicos tenemos el ácido alfa-naftalbenzacético, el NAA, el ácido 2,4-diclorofenohidroxiacético, el 2,4-D, y algunos otros como el indoloacetonitrilo, que todavía no se conoce su función claramente. Tenemos aquí algunas figuras de las estructuras básicas de estas auxinas. Vemos que estas naturales casi todas tienen esta base, un anillo de 6 miembros junto a un anillo de 5 miembros con un grupo NH en el centro, y los demás son grupos funcionales que se unen a esta estructura básica. Dentro de las auxinas sintéticas
tenemos otro tipo de estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos un anillo así, 6 miembros, y acá tenemos un anillo, perdón, 2 anillos fusionados. Ya estos son sintéticos. En la figura 4, mencionamos anteriormente, se presenta la elongación celular de los tejidos vegetales según la concentración de las auxinas. En la figura A, la auxina que se produce en el meristemo apical, vamos por acá, se difunde hacia abajo, reprimiendo el crecimiento de yemas axilares. En la figura B, sin el meristemo apical, es decir, cortando esa parte de acá, las yemas auxiliares quedan desinhibidas y comienzan a crecer vigorosamente, como podemos ver en esta región acá comparada con esta de acá. Las auxinas afectan el crecimiento de varias formas. Inician el crecimiento de las raíces en estacas, estimulan la separación de las hojas viejas de los tallos, lo que llamamos la abscisión, mantienen la dominancia apical, promueven el alargamiento del tallo e inhiben el alargamiento de la raíz, promueven la expansión celular, aumentando la plasticidad de las paredes celulares. La segunda fitohormona que vemos es la giberelina. Las giberelinas, en plural, en general actúan como reguladores endógenos de crecimiento y desarrollo en vegetales superiores. 3 de las funciones más importantes son la germinación de las semillas, la estimulación del crecimiento del tallo y la inducción de la partenocarpia y la estimulación de la liberación de enzimas hidrolíticas. De acuerdo con Pino, 2008. Las giberelinas son un grupo de compuestos diterpenoides de carácter ácido derivados del esqueleto del N-giberelano, cuya estructura básica se reduce básicamente aquí, el diterpeno. Su actividad se transcribe genéticamente en el estímulo de la división celular y la inducción de la hidrólisis, tanto del almidón como de la sacarosa. De esta forma libera glucosa y fructosa que aumentan la energía metabólica del sistema e incrementan el potencial hídrico negativo dentro de las células, con lo cual éstas se hinchan y resultan en el crecimiento vegetal. Las giberelinas también controlan el crecimiento de los tallos en relación a la luz, lo que asegura que las hojas reciban una cantidad de luz óptima para la fotosíntesis. Adicionalmente, regulan el crecimiento de las raíces hacia el suelo, lo llaman el gravitropismo positivo, y de los tallos hacia arriba, conocido como gravitropismo negativo. También controlan el tigmotropismo, o crecimiento en respuesta al contacto con un cuerpo duro, lo que produce el movimiento de las raíces alrededor de una roca o de los tallos de las plantas trepadoras alrededor de otras estructuras que les sirven de soporte. Acá tenemos un ejemplo de la función de la giberelina, particularmente la movilización de reservas del endospermo durante el proceso de germinación, donde actúa, aquí tenemos el índice apical. La giberelina estimula el paso y la movilización de esas reservas dentro del endospermo. En la figura 6 también vemos el efecto del ácido giberélico sobre el crecimiento de las uvas Thomson Seedles, un cultivar de Vitis vinifera. En el racimo A se observan uvas no tratadas, mientras que el B fue tratado con ácido giberélico y se observa un crecimiento sustantivo con respecto a las uvas no tratadas. La tercera
Las terceras fitohormonas que revisamos son las citoquininas o las citocininas también. Estas citoquininas son hormonas vegetales naturales derivadas de las purinas. La siguiente es la estructura química de la purina. Tenemos un anillo de 6 miembros con 2 átomos de nitrógeno. Y tenemos un anillo de 5 miembros con 2 átomos de nitrógeno, un enlace doble por ahí. El término citocinina proviene de citoquinesis o división celular. La palabra citoquininas surgió producto de la presencia de quininas de origen animal, según Serrato 2008. Acá tenemos varios ejemplos de citocininas. Vemos acá la estructura base, la purina, y a partir de ahí se empiezan a colocar otro tipo de cadenas o sustituyentes sobre esa estructura base. Tenemos la ceatina, la hidroceatina, la cimetina y la isoproteína-adenina. Las citocininas, citoquininas poseen un mecanismo de acción similar de las gibberelinas, puesto que ambas estimulan la división celular en sistemas tisulares meristemáticos, principalmente en las zonas en crecimiento de la planta. La función básica es promover la división y expansión celular en la presencia de auxina. También se les ha relacionado con otras funciones como la estimulación de frutos sin semilla, la germinación de semilla, la proliferación de yemas axilares, la formación de brotes, la floración y la senescencia foliar, entre otras. Comercialmente se aplican durante la fase de multiplicación de fruto, en combinación con auxinas o gibberelinas. También se han usado en combinación con gibberelinas para controlar la forma y tamaño de los frutos de algunas variedades de manzana. Las citocininas exógenas pueden promover la expansión celular en hojas jóvenes, cotiledones, coleóptilos de trigo e hipocólitos de sandía. Pero todavía queda trabajos por desarrollar en esta línea de investigación sobre las funciones de este tipo de fitohormonas. La siguiente es el ácido abscísico o ABA, el cual es una molécula sesquiterpenoide de 15 carbonos que es sintetizada en los cloroplastos y otros plastidios. Su estructura se muestra a continuación. Acá tenemos un anillo de 6, este de acá, una cadena carbonatada, diferentes funcionales como el oxígeno, hidróxido, etilo, etc. Hay diferentes rutas biosintéticas mediante el cual el ácido abscísico es sintetizado a nivel de plantas. Vamos a poner, por ejemplo, el ácido mevalónico que tenemos acá, sufre una serie de transformaciones hasta llegar al ácido abscísico. O la biolaxatina, que es este compuesto de acá abajo, sigue también una serie de transformaciones hasta llegar al ácido abscísico. Esto ocurre a nivel biológico. El ácido abscísico es considerado la hormona del estrés fisiológico en las plantas y gran responsable de la senescencia. Su concentración se incrementa como respuesta a estímulos externos, con el fin de generar cambios en la planta que permita su protección. Se ha comprobado que se produce en mayor cantidad cuando la planta experimenta bajas temperaturas, condiciones salinas, estrés hídrico, entre otros. Además, juega un rol importante en el letargo, en la abscisión de las hojas y los frutos. Esta fitohormona se encuentra en toda la planta, alcanzando concentraciones mayores en hojas senescentes, en la base del ovario y en semillas. Su transporte se realiza a través del xilema, el floema y el parenquima.
Es un inhibidor natural del crecimiento vegetal, evita la germinación prematura e inhibe el brote de yemas. Finalmente tenemos la fitormona denominada etileno. En realidad es una molécula que pertenece a la categoría de los alquenos, un tipo de hidrocarburos, y su nombre químico es eteno. La estructura de etileno se muestra a continuación. A temperatura ambiente el etileno está en estado gaseoso y difunde fácilmente hacia la planta. Bueno, el eteno básicamente lo que tiene son dos átomos de carbono enlazados mediante un enlace doble, y cada uno de ellos está enlazado a dos átomos de hidrógeno. Es una molécula muy simple estructuralmente hablando. Esta sustancia es distinta al resto de las hormonas. Su funcionalidad en las plantas es muy diversa, desde el crecimiento, la maduración, el envejecimiento, la abscisión y el geotropismo. En este caso sería la inclinación hacia la luz. La producción de etileno es generalizada en todas las partes de la planta. En las plántulas dicotiledóneas, en el ápice del tallo, se produce más etileno. Cultivos como el banano y el mango son altamente sensibles al etileno. Las flores producen poco etileno, no obstante, durante la senescencia su componentación aumenta e implica el desprendimiento floral. Productos como manzanas, tomates, mangos, bananos, melones, melocotones y peras deben almacenarse por separado de los cultivos que son propensos a producir altas cantidades de etileno, y deben almacenarse en sitios ventilados para evitar la acumulación de este gas en zonas irregulares. Para estimular la maduración de productos como el banano y la papaya, durante varios años se hacía reaccionar el carburo calcio, o CaC2, con agua, y la reacción espontáneamente producía el acetileno. Sin embargo, esta molécula estimulaba la maduración de manera no uniforme. En la actualidad, para inducir la maduración se ha difundido aún más el empleo del etrel o ácido 2-cloroetilfosfónico. Al emplear este compuesto se asegura una maduración más uniforme y mayor seguridad laboral. En la biosíntesis del etileno se emplea el aminoácido metionina como precursor. Cada molécula de metionina produce una de etileno como producto principal y otros subproductos, como el ácido cianhídrico, dióxido de carbono y tiometilo. Este último puede ser reciclado nuevamente en el sistema. Se conocen inhibidores potentes de la síntesis del etileno. El CO2 en concentraciones entre 5 y 10% inhibe parcialmente los efectos del etileno. Los compuestos amino-etoxivinilglicina, AVG, y el ácido aminooxiacético, AOA, inhiben enzimas dentro del ciclo de Yang, bloqueando la conversión de la SAM en ACC. De acuerdo con Salisbury Ross, 1992. En el cuadro 2 que tenemos acá, se hace un resumen de las funciones de las fitohormonas en función de la función o la etapa de la planta y en cuáles de ellas participa. Por ejemplo, el etileno participa en la maduración, en la expansión celular, en la dominancia apical, en la diferenciación celular en cultivo de tejidos, en la abscisión de hojas y frutos y en el aumento de la tasa de respiración. El ácido abscísico, por ejemplo, participa en lo que es el cierre estomático, en la diferenciación del celular en cultivo de tejidos y en la abscisión de hojas y frutos. Y ahí sucesivamente todas las otras fitohormonas tienen diferentes funciones en diferentes etapas del ciclo de reproducción de la planta.